Un saludo. Estamos dentro de esta Navidad. Vamos a vivir este segundo domingo ya del tiempo de Navidad, en el que se nos va a presentar de nuevo, como en la misa del día de la Navidad, este prólogo del Evangelio de San Juan. Me parece uno de los textos para mí más ricos de la literatura, de la teología. Me parece impresionante, un texto para meditarlo una y otra vez. Y vamos pues simplemente a analizar algunas frases que nos ayuden un poquito a entenderlo mejor y a vivir la riqueza de este domingo, de este misterio de la Navidad en medio del que estamos. Comienza diciendo: al principio el Verbo estaba junto a Dios. Es una expresión extraña para nosotros, pero bueno, a veces las cosas que son un poco extrañas, un poco difíciles, lo que hay que preguntarse es si merecen la pena dedicarles tiempo y profundizarlas, porque se saca mucho de ellas, y este es uno de esos textos que, aunque son un poco difíciles, merece la pena mucho meterse porque se saca mucho de ellos, ¿no? ¿Qué quiere decir esta expresión? Al principio el Verbo estaba junto a Dios. ¿Qué es el Verbo? En el Antiguo Testamento había algunas expresiones parecidas cuando se hablaba de la sabiduría, cuando se hablaba de la palabra, que se personalizaban, como si la sabiduría fuera una persona, como si la palabra fuera una persona, y una persona vinculada a Dios, unida a Dios, cercana a Dios. Por tanto, es una forma de expresar. El Verbo, en este caso, se está refiriendo efectivamente a una persona. El Hijo de Dios se está refiriendo a Jesús. El Verbo es Jesús. Desde el principio estaba, o sea, desde el principio existía. Por supuesto, hay una alusión a la creación, que ya en el principio estaba ahí Jesús, pero nos está indicando sobre todo que este Verbo es eterno. Por lo tanto, también que es divino. Este Jesús es eterno y es divino. Y nos dice que estaba junto a Dios. Es decir, que era distinto de ese Dios. Era distinto de ese Padre. Es decir, que ya había dos. Estaba el Padre y estaba el Hijo. Ya desde aquí nos está empezando a indicar, digamos, de una manera muy simple, que Dios son dos. Ya nos está empezando a abrir el misterio de la Trinidad, ¿no? Es distinto del Padre, y como estaba junto a Dios, nos está indicando que está gozando de la misma vida de Dios, está gozando de la intimidad de Dios. Este Verbo es Dios y está gozando de la misma intimidad que tiene ese Padre, es decir, hay una intimidad divina entre ellas. Y ahora viene esta expresión, el junto a, esa preposición pros en griego, que son de esos detalles que son preciosos en la Biblia, por lo menos a mí me chiflan cuando los veo, ¿no? El junto a Dios también se puede traducir como vuelto hacia, es decir, el Verbo estaba vuelto hacia el Padre. Y así nos está indicando quién es el Hijo. El Hijo es aquel que está vuelto hacia el Padre, aquel que está continuamente en la escucha, en la obediencia hacia el Padre, aquel que vive del Padre. Esta es nuestra vocación. Esta es la vocación de un cristiano, estar vuelto hacia Dios, estar en continua escucha, en continua obediencia al Padre. Los evangelistas entienden esta expresión y esta frase la utilizan de forma preciosa muchas veces, y cuando los apóstoles, por ejemplo, están vueltos hacia Jesús, les va bien. Cuando Pedro está mirando a Jesús sobre el lago, es capaz de andar sobre el lago. Cuando pierde esa mirada y empieza a dudar de Jesús, pierde la mirada de Jesús, entonces se hunde en el lago. Cuando Pedro está frente a Jesús, es capaz de decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando Pedro está vuelto de espaldas a Jesús,
Él le dice, pues tú no podrás sufrir eso, ¿cómo podrás ir tú a la pasión? Y Jesús le tiene que decir, quítate de mi vista, Satanás. Estar vuelto hacia Jesús, estar ante la mirada de Jesús, estar siempre en esa presencia de Jesús, esta es nuestra vocación, esta es nuestra vida. ¿Veis la cantidad de riqueza de una sola frase? Son complicadas, pero a que merece la pena hincarlas un poco el diente. Después nos sigue diciendo Juan, el Verbo era la vida y la luz de los hombres. Es necesario que esto sea verdad. Esto se nos dice no solo como una verdad, sino algo para que lo experimentemos. ¿Estoy yo experimentando que el Verbo es mi vida y mi luz? Por ejemplo, en estas Navidades, ¿de dónde estoy recibiendo la vida y la alegría? ¿De que me reúno con la familia? ¿De que comemos juntos? ¿O de que Jesús ha nacido? ¿Qué estoy experimentando? No estoy diciendo que pienso, ni siquiera que creo, sino que experimenta mi corazón. ¿De dónde saca mi corazón la alegría? ¿De que Jesús ha venido o de mis encuentros familiares? Ahí no podemos engañarnos, es mirando uno adentro es cómo se ve. Bien, esta vida que se nos invita a experimentar, el Verbo era la vida y la luz, ¿qué vida es? ¿A qué vida se está refiriendo? Pues se está refiriendo precisamente a la vida del Verbo junto al Padre, a la intimidad que el Verbo, el Hijo, tiene junto al Padre, al estar vuelto hacia el Padre. Es decir, la vida que es Jesucristo es la vida que Él tiene con el Padre y esa es la que se nos invita a vivir. Y San Juan lo dirá, ¿sí? Y nos dio poder de ser hijos de Dios. Esta es la vida de Cristo, el ser hijo del Padre. Nos ha dado ese poder, es decir, que realmente lo somos, pero nos ha dado poder de serlo, es decir, tenemos que llegar a serlo. Somos hijos de Dios, pero tenemos que ir desarrollando esa capacidad que tenemos en nosotros, tenemos que ir experimentando, tenemos que ir haciéndonos cada vez más lo que somos, haciéndonos cada vez más hijos de Dios. Después viene esa expresión que quizás sea la central, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa expresión carne está indicando que Jesús se hizo humano, pero débil. Podría haber dicho que Jesús se hizo hombre. No, se hizo carne, es decir, se hizo debilidad. Es una expresión muy bella, ¿no? Jesús se hizo debilidad, compartió nuestra forma de ser, que era sobre todo debilidad para Él. Y habitó entre nosotros, es decir, de forma permanente, se queda de forma permanente, compartió esa debilidad de forma estable entre nosotros. A veces queremos vivir una fe cristiana que nos convierta en personas fuertes que no se quebrantan por nada. El Verbo se hizo debilidad y esa debilidad no la vamos a perder nunca, ni debemos querer rechazarla como algo de lo que tengamos que huir. La debilidad nos une al Verbo porque Él se ha querido hacer débil, así que no queramos nosotros huir de lo que el Hijo de Dios ha querido acoger y abrazar. Y por último, por terminar, esa expresión también que dice, hemos contemplado su gloria. Hemos contemplado su gloria. ¿Qué gloria? Porque estamos hablando de que el Verbo se ha hecho carne, de que el Verbo se ha hecho debilidad. Es decir, la gloria de Dios está manifestada en esta envoltura de debilidad. Hemos contemplado este tipo de gloria. Vivimos en medio de este tipo de gloria, de esta vida divina, pero manifestada a través de la debilidad. Por eso hay hombres que no la ven, que no acogen esta luz, que la rechazan, y hay otros que la ven, que la experimentan por la fe y la acogen por la fe. Esta gloria se contempla por la fe. Y un subrayado a esa expresión de contemplar. Hemos contemplado su gloria. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a esa mirada atenta y prolongada. La contemplación no necesita mucho raciocinio, mucho pensar, sino mirar. Hemos mirado prolongadamente esto que Él nos ofrece, este misterio de Dios,
y lo vamos interiorizando con esa mirada prolongada. ¿Sabéis cómo se nota cuando una persona vive la contemplación? Cuando empieza a decirte, es que he estado con el Señor, pero es que no sé muy bien explicar lo que me ha pasado, lo que he visto, no sé muy bien explicar lo que he experimentado. Cuando empiezan a decirte no sé muy bien explicar, esa persona está viviendo la contemplación, está viviendo esa forma de unirse al misterio que no sabe cómo explicar porque está más cerca de lo divino que de lo humano. Bueno, pues espero que os haya abierto un poco el hambre de este prólogo de San Juan y que lo penséis y lo meditéis muchas veces porque es una maravilla. Que tengáis un feliz domingo y sobre todo que vivamos este misterio de la Navidad. Un abrazo a todos.